OpenAI ha comprado. Se ha confirmado, ¿no? Finalmente. Lo hablamos como rumor y parece ser que se ha confirmado que compran Windsurf. Está cambiando constantemente, ChatGPT. O sea, va haciendo cosas. Sí, van tocando. Tiene Pero vida propia, tampoco... ¿no? Tiene vida AI, propia. es de- ¿Cómo se hace fundraising en Silicon Valley? Llegas ahí, ¿qué haces? Primeros pasos. Y empiezas a... Me esperaba que la gente estuviera un poco más, no sé, más enterada de la tecnología. O sea, nosotros al final hacemos AI, ¿no? Y todo el mundo sí? está hablando de AI. Y no saben de AI, los VCs de Silicon Valley. ¿Veías, no quiero decir racismo, pero eurofobia? O sea, ¿te sentías infravalorado por ser un emprendedor español en Silicon Valley? ¿Has cerrado o no has cerrado? Claro, iba a decir yo. ¿Cómo lo preguntamos? Cuidado que se va a la pasta muy rápido cuando. Lo sé, por eso no lo hacemos ahora. Sí, solo el alquiler. Es que el Solo el alquiler ya. alquiler. Sí. Sí. Te dicen los números que dices, al año. No, al mes. Y tú, no, al año. Y no, es al mes. ¿Habéis hablado con OpenAI? No hemos llegado a hablar, aún no. Pues ya que estás en Silicon Valley, Lo intenté, ¿eh? te vas a Lombard Street ahí en la casa de Sam Altman. Estuve, de hecho, Está en en- Lombard Street, pero no sabía cuál era su casa. Le habré picado. No, está feo, Sam, está Pues feo. es bastante No, grande. no hagáis esto. A ver, ¿puedes emails. explicar lo que estás diciendo para la perdón, gente que nos escucha? Ya no solo Eh, hablamos inglés, sino que hablamos, no sé Siglas qué, hablamos en random. APIs. Vale. Y a partir de ahora decirle, vale, ChatGPT, te doy permiso para enviar emails en mi nombre. Y hubiera podido hacer las reservas al restaurante en mi Esto es nombre. peligrosísimo, ¿eh? Mandando un email. Peligrosísimo, ¿eh? Pero vamos Depende- a ver, Y con se un te clic- ocurre, voy a usar la app de Airbnb No se me ocurre, ahora sí. para encontrar un Pues corte mi de idea de pelo, puta ¿no? madre. No voy a buscar en Google Maps y buscar un... No, obviamente voy a sacar Mi idea Airbnb. mucho mejor. O sea, el último tema que he apuntado, pero no lo iba a hablar, que es el tema de los psicodélicos. No, el tema Ay, lo psicodélicos suelta. no se puede pero hablar a y ver, no me señales. a mí. pero contexto, No me señales a mí, contexto. Además, que yo no me pero tú has tomo dicho nada. psicodélicos hace 3 minutos. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos a una nueva tertulia del podcast de ITNIC. Esta semana estamos Jordi Romero y yo y César Miguel Áñez. ¿Qué tal? César? ¿Cuánto tiempo, César? Sí, hace ya unas cuantas semanas, ¿no? ¿Cómo andas, tío? Bien, a tope, la verdad. Estabas Claro, viajando, sí, ¿no? está muy cerca. Sí, estuve por Silicon Valley un par de semanas haciendo un poco de fundraising. Para los que hayan visto el podcast que hicimos con Berta, seguro que ya lo sabían. Pero sí, dándome una vuelta por allí. ¿Cómo se hace fundraising en Silicon Valley? ¿Llegas ahí? ¿Qué haces? Primeros pasos. Y empiezas a picar puertas, ¿no? San Hill Road. De hecho, no estuve. ¿No estuviste en San Hill Road? Pues no, has no. hecho fundraising si no has ido a San Hill Road. Hice La gente va a hacerse otro la tipo de foto ahí fundraising. con el logo de Sequoia y Sí. ya está, y nada más. Pero todos tienen No, no. oficina en San Francisco, Sí. desde hace unos años. Sí. Y la mayoría de early stage están en San Francisco, la oficina central, que yo sepa. ¿Cómo se hace fundraising? Consiguiendo intros, tirando de todos los cables que puedas y pues peleando muy fuerte para verles allí en persona. Porque, claro, tú vas allí y nadie te va a garantizar una reunión presencial, ¿no? Bueno, pero veniendo de Mr. Fundraiser, es decir, Romero, es fácil. Hay de todo, ¿eh? Depende. Sí, Sí. Y muchos fondos que... bueno, me pasó, de hecho, que fui a una segunda reunión con un fondo. Estaba esperando en el coche, porque faltaban 10 minutos para la reunión, estaba en el parking de su oficina y recibo un mail y me dice... ostras, no sabía que era en persona, ¿podemos hacerlo por videollamada? Y yo, claro, yo estaba a 1 hora de la casa de mi novia, que es donde me estaba quedando, imposible. Y al final me metí ahí a hacer la reunión en una sala de reuniones Se que hice tenían. videocall desde su parking. No, desde su oficina. Desde su hice una oficina. videocall con el partner del fondo. Hostia, esto es Esto a muy mí me pasó también en San Francisco, ¿Sí? hace años, sí. Es absurdo. Mortal. Hacen demasiado remoto los VCs en Silicon Valley. Pero bueno, la verdad es que conseguí unas 14, 15 reuniones con distintos fondos. Fue bastante bien, la verdad. Me sorprendió bastante que realmente no son tan distintos a los fondos europeos o españoles incluso. Porque yo no había ido nunca a hacer fundraising allí. Entonces me imaginaba pues ¿Qué que... te esperabas? Term sheets en la puerta, ya con un bolígrafo colgando de un hilo, ¿no? Para irlos... Eso es lo que soñaba, pero no. No, tío, me esperaba que la gente estuviera un poco más, no sé, más enterada de la tecnología. O sea, nosotros al final hacemos AI, ¿no? Y todo ¿Ah, el mundo sí? está hablando de AI. Y no saben de AI, los VCs de Silicon Valley. No es que no sepan, pero yo esperaba un poco más de conocimiento técnico, voy a decir. Más que entendieran el tipo de negocio que estamos montando, el tipo de categoría de producto que hace falta, pero les costaba mucho imaginarse estas cosas, que no tiene sentido, ¿no? No están lidiando con usuarios y clientes todo el día que tienen el problema que resolvemos. Pero hostia, aún así, yo qué sé, de los 15 fondos con los que hablé, me llevé muy buena impresión de 2 o 3.
2 o 3 que realmente se veía que le habían dedicado tiempo a pensar, que se estaban ¿Son los imaginando grandes, escenarios más del famosos, futuro. más conocidos? Para nada. No. Para nada. No. ¿Quiénes son, se puede decir, Early o? stage. Pues sí. Me impresionó mucho Theory Ventures Vale. de Tom Tungood. Que este es un clásico del SaaS. Sí. Cuando estaba en Redpoints. Ujú. No, ¿Redpoint o Redpoints? Nunca sé cuál es la startup de Barcelona y el VC de Silicon Valley. Pero sí, este es uno de los clásicos. Redpoint. Tenía un blog muy bueno. Ujú, total. Y sí. Sí, este me moló mucho la conversación que tuvimos. Y luego también con Anchor Capital, también, no sé, o sea, se veía que entendían lo que estábamos haciendo, entendían el problema, entendían, yo qué sé, los distintos posibles escenarios para el futuro, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de fondos, no sé, es como que les pasaba por aquí arriba. Pero de falta de entendimiento de lo que hacemos, ¿sabes? ¿Veías, no quiero decir racismo, pero eurofobia? O sea, ¿te sentías infravalorado por ser un emprendedor español en Silicon Valley? Yo Porque creo esto no. lo he escuchado algunas veces. No, yo no me sentí infravalorado, sí que hay ciertas preocupaciones. Por ejemplo, varios fondos nos comentaron, vale, y ahora vais a levantar estos fondos. Y luego vais a hacer una siesta. No. En este plan nadie, absolutamente nadie. Hombre, es que esto es de Esto, Yo escucho historias. Esto es Pablo de- Villalba lo patar los compartió huevos. hace años. También es cierto que ha cambiado el mundo. Pero no sé si te acuerdas, Pablo Villalba lo comentó. Se enfadó un montón con alemanes y americanos porque le menospreciaban por ser español. Era la experiencia de Pablo que compartió, de hecho, una tertulia hace 15.000 años. Ujú. Sí, yo he escuchado cosas similares, a mí por suerte no me ha pasado. Pero sí que... Y os vais a mudar aquí, ¿no? Y no, claro, no os vais a quedar en Europa montando esta empresa, ¿no? O sea, AI pasa aquí, os tenéis que mudar. Es que no en podéis, este plan. aunque queráis, con Trump. Bueno, poder sí que se puede. Bueno, O pero sea, es hay formas de muy conseguir visas difícil. para mudarse allí. Podéis levantaros un día y os deportan. No es el mejor entorno ahora mismo. Está yo volviendo creo, mucha gente. para migrar Está allí, volviendo pero bueno. sorprendentemente muchísima gente. Sí. Gente buena. Volviendo y americanos que Volviendo se y están mudando aquí. viniendo, sí. Pero yo hablo Sí, a sí. veces con ejecutivos que dicen, me quiero mudar a España porque no Sí. les mola lo que está pasando en Ujú. su país. Total. Sí. Pero bueno, en general, experiencia muy buena. Me fue muy bien conocer cómo la gente piensa en tecnología allí. Pero ya os digo que no tenemos absolutamente nada que envidiar en Europa. O sea, podemos hacer lo mismo o más. Y no sé, o sea, bastante Hay- similar, realmente. ¿Ha cerrado o no has cerrado? Claro, iba a decir yo, ¿Cómo lo preguntamos? Seguimos vivos y seguiremos vivos. ¿Te mudas a Silicon Valley? Espero No. que no, ¿no? ¿No? No. Desmientes los rumores. Por ahora no tiene sentido. O sea, seguiremos construyendo el equipo aquí. Vamos a doblarlo este año. Pero a ver, lo de que no tiene sentido, o sea, depende, ¿no? O sea, whatever it takes. Es lo que, Sí, lo que es no, ser founder. Es de- totalmente, whate- pero lo que whatever- pensa- si aquí en Europa no consigues pasta y solo hay un tío en Estados Unidos que te dice, yo te hago un term sheet y te vienes aquí, delante de mi casa, oye, si no tienes alternativa, A ver, te vas delante de su casa, ¿no? Pablo y yo lo Sí. hicimos en 2011. Por eso. Digo, es que está muy bien de decir que no tal, pero digo, hombre, depende. Si no tienes alternativa, seguramente. Es que todo Pero es, por suerte todo es una teníamos función de las alternativas. alternativas. Por suerte ha habido alternativas y nos podemos quedar aquí montando el equipo. Menos mal. También yo llegó un punto que sí me apetecía más levantar con fondos de aquí, ¿sabes? No sé. No sé si Problemas por de ricos, afinidad. César. Problemas de ricos. Bueno. No, pero no sé. Es que no me apetece vivir en Estados Unidos, de verdad. No me mola nada la cultura. No sé, hay ciertas cosas de la forma de pensar, del día a día, que no me acaban de molar. Y mira que Pero ¿Me has antes, dicho? antes te molaba, ¿eh? antes me molaba hasta Que que la fui gente allí. no cambian 300 millones de personas en 5 años, ¿eh? Claro, O sea, pero ahora he siguen los- tenido... siguen los mismos que te molaban, ¿eh? Pero ahora he tenido mucha más exposición a lo que es la vida allí. Y es que prefiero la vida en Europa, concretamente en Barcelona. O sea, aquí tenemos un nivel Barcelona de calidad no. de vida que es Y que... lo hizo madrileño, Total. Barcelona, España, vamos a decir. ¿eh? Es un flip, ¿eh? No, pero no sé, no me apetece vivir allí, de verdad. Sí que quizás, yo qué sé, después de levantar la serie A, pues igual tenemos que abrir una oficina en Estados Unidos. Seguramente tenga sentido. Al final, la mayoría de nuestros clientes están allí, la mayoría de nuestros usuarios están Cuidado que allí. se va a la pasta muy rápido cuando... Lo sé, por eso no lo hacemos ahora. Sí, solo el alquiler. Es que el Solo el alquiler ya... alquiler. Sí. Sí, sí. Te dicen los números que dices, al año. No, al mes. Y tú, no, al año. Y no, es al mes. Ya. Pero en cuanto empiezas a pensar en equipo comercial, si tienes que vender a Estados Unidos, es que tienes que estar allí. O sea, tienes que tener la oficina allí. Sobre todo si tienes a gente técnica que tiene que hablar pues, con un acento concreto, en un time zone concreto, En etcétera, acento etcétera. técnico.
Pues, entre otras cosas, sí. Necesitas Cuesta mucho desde estar aquí. ahí para tener gente técnica que habla con un acento concreto. Que no diga JavaScript. Totalmente, totalmente. Hombre, sí. Esto sí. O sea, es hay, que que, hay ayuda que hablar a bien vender, inglés. tío. Hay que hablar Sí, bien sí. inglés. Total. Sí, no es difícil hacer negocios, sobre todo vendiendo a Estados Unidos. Sí. 11 Labs. Sí, esto es bastante fuerte lo rápido que cambia, ¿eh? Te doblas. Sí, sí. Pues mira, igual no Les tenemos ni que abrir la doblas, oficina. Porque Que como te no va a vamos a hacer salir más ahora- barato. Puede ser, puede ser. Sí, sí. Ya lo veremos cuando llegue el momento. Por ahora, montamos el equipo aquí, montamos la empresa entera aquí y vamos a hacer un montón desde aquí. O sea, no sentimos que el bottleneck esté en el hecho de que tenemos el equipo en Barcelona, ni mucho menos. O sea, funding secure. Se rumorea. Estamos ahí, últimos detalles, ¿eh? Coño, o sea, a ver. No puedo confirmar aún. Hasta que la pasta no esté en el banco, tío, ¿Cuánto no se secretismo? cierra nada. Vale, vale, vale. Bueno, yo lo entiendo, ¿eh? No, yo también, yo también. Estoy de acuerdo con esta frase que acabas de decir. Ujú. Pues me lo enseñaste tú. Pero los algo que te enseñe. Pero que los bicis en Europa no están tan mal, ¿eh? Para nada, para nada. Y de hecho, muy buenas experiencias con muchos VCs de aquí de Europa. En cuanto a los deep dives que hacen, el tipo de pensamiento que tienen, el tipo de preguntas que te hacen. ¿De aquí de Europa o de aquí de España? España y Europa, honestamente. O sea, hemos tenido buenas experiencias en ambos casos. ¿Y Europa es Alemania, es Inglaterra? Alemania, Inglaterra, Francia y Portugal. Oh. Y España, obviamente. Ya. ¿Italiano? Pobre italiano. muy Italia no poco, he hablado con hay ningún muy fondo poco. italiano, la verdad. No. Muy poco tech y startup en Italia, ¿eh? Y VC. Muy poco. Mm. Es raro porque es parecido a España como economía, ¿no? De hecho, Mm. un poco más grande. Y en cambio en tech no hay casi nada. Sí, sí. Ujú. Pero fondos, por ejemplo, portugueses, o sea, hay algunos que la verdad que me lleven muy buenas conversaciones. O sea, yo al final valoro si he perdido mi tiempo o no en función de si he salido más listo de la conversación. Y con O un bien term porque Sí, tío, Bueno. es que se te olvida lo más Y con un importante. term sheet. No, Más Estoy listo, olvidando. esto es el y con baseline. un term sheet. No, porque es que si no salgo más listo, igual el term sheet ni me interesa, ¿sabes? Bueno, Em, tú cógelo por si las moscas. No, pero eso para mí es muy importante. Y con fondos europeos, el ratio es o similar o mayor que en Estados Unidos. Bueno. De conversaciones interesantes de las que he salido más inteligente. ¿Cuál ha sido tu pitch? ¿Cuál es el último pitch? Sí, porque ha ido Te evolucionando. comentaba en el pasillo que me pasó que hablé con unos inversores, eso se puede contar, ¿no? Sí, sí. Sí. Que me pedían referencias, obviamente, porque soy Sex Factorial, Gerard y tú, y él hablaba, son la hostia, tal, fueron los primeros, hicieron todo el producto inicial de Factorial, estuvieron aquí un montón de años, no sé qué, y le empecé a hacer el pitch de Latitude versión actual -1. Y veía como la inversora me hablaba de otro negocio. Y yo, no, pero estoy hablando yo de otra cosa. Y a Se media... ha equivocado de latitud, ¿no? Sí, a media llamada me di cuenta de que habíais pivotado y que yo todavía estaba atascado en la versión anterior. Ya, y tenemos, por que suerte coló. tenemos que haber hecho un briefing antes. Sí, de- sí, porque bueno, se me cruzaron los cables. Tranqui, tranqui. Pero, ¿cuál es el pitch actual? Sí, lo que hacemos es ayudar a empresas a que construyan mejores productos de AI. Ya está. Agentes. Empresas que quieran construir productos de AI. Todas las empresas están construyendo productos de AI. Pero claro, es que puede haber empresas que vendan un producto de AI o puede haber empresas que vendan un producto de toda la vida y que utilicen AI para procesos internos, para Sí, atención al cliente o como para cosas ponerle adicionales de- Sparkle. Exacto, al- exacto. al- De al hecho, producto. nosotros empezamos hablando con estos porque pensábamos que era donde estaba el problema y pensábamos que las empresas que son AI native no tendrían los problemas que nosotros resolvemos, porque ya estarían pues evaluando los prompts, teniendo observabilidad, montando golden datasets, etcétera, etcétera. Resulta que no, resulta que nadie sabe lo que está haciendo. Entonces vimos la oportunidad de oro, vamos. Entonces les ayudamos a implementar las mejores prácticas para conseguir que los 4 prompts que tienen mal puestos en producción, que no saben ni cómo les funciona, que los clientes se les quejan, que los clientes les churnean, les ayudamos a ponerlos en un entorno de producción escalable de lo que se puedan fiar. ¿AI native o no AI native? Ambas, Vale. ambas. Las empresas de AI native no pasan de no existir a tener product market fit de la hostia a no tener product market fit. Un poco sí. Es Un que poco esto, sí. yo recuerdo una conversación hace unos meses contigo que decías, no, las empresas AI native, pues esto claro va cambiando, es muy fácil Ujú. sacar la hemeroteca en Ya. el mundo de la AI. Pero me decías, hostia, esta gente sí que ve el mundo diferente, ¿no? Y son capaces de crear soluciones que los otros nunca van a llegar. Esto sigue pasando, ¿eh? Esto sigue pasando. O sea, la Y- forma y de te pensar en dije, producto... "Va, ponme un ejemplo. Me pusiste un ejemplo que no voy a nombrar. ¿Ves estos, tal? Hablé con ellos y al cabo de un mes estaban en concurso de acreedores. Bueno. Pero no creo que sea No, porque no creo que fueran sea AI la- native. No es estadísticamente significativo. Desde luego pero, que no. pero realmente sí lo es. O sea, sí el mercado es así.
O sea, hay un montón de empresas AI, AI native que pasan de 0 a Product Market Fit como nunca nadie ha hecho, que ya no es solo Product Market Fit. O sea, llegan al 1.000.000 euros, ujú, incluso más, Sí, sí. y luego pierden el Product Market Fit. Sí. Hay una compañía, no sé si es público o no es público, pero que da soporte a ventas, que no es Genesee, que es de nuestro portfolio, un competidor de Genesee, que creció un montón de ARR, y hace poco salió el CEO y creo que salió gente, y lo que yo he escuchado de rumores, tienen un churn altísimo. Sí, claro. Pero o sea, churn que yo pensaba que era anual y es mensual. ujú. O sea, que pierden toda la cartera de clientes en un año, básicamente. Entonces no hay RR, ¿sabes? O sea, hay revenue de testeo, O sea, de hay un montón. exploración. Sí. Esto pasa porque AI en las demos muy bien, cuando lo pones en producción se rompe. Y ahora es cuando las empresas se están dando cuenta Esto de es esto. sin latitud, Sin latitud. Claro. Este es el problema que nosotros Vale. resolvemos, totalmente. Sí, sí. ¿vale? ¿Y es cómo un cambia problema- eso latitud? ¿Qué hace? Claro, nosotros hemos visto un montón de casos, ¿vale? De pues tanto nuestros usuarios como nuestros casos internos. Nosotros tenemos AI por todo el producto y llevamos ya un tiempo trabajando con esto. Entonces sabemos cuáles son las mejores prácticas. Sabemos qué es lo que hay que hacer para que te puedas fiar de tus integraciones con LLMs. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Tienes que empezar. Top 3. Vale, normalmente la gente lo que tiene son pues 4 prompts en producción, ¿vale? Que no tienen ni testeados, porque no saben testearlos, no saben cómo están funcionando, suben cambios que los puede hacer cualquiera casi y se les rompe a todos los clientes. ¿Qué pasa? Que pues esto no escala, obviamente, y las empresas dejan de hacer productos con AI. Entonces, los pasos para resolverlo, montar un sistema de evaluaciones. Evaluaciones es, pues como se hace el testing en el código, pero con sistemas no deterministas, como los LLMs. Y esto hay varias técnicas para hacerlo. Puedes hacer LLM as Judge, que es al final tener otro prompt que evalúa el resultado del primer prompt. Puedes meter Humans in the Loop, que pues, es tener Human Labelers, que se llaman, que están haciendo anotaciones de, vale, pues esta respuesta estaba bien o esta respuesta estaba mal. ¿Y por qué? O puedes comparar, que esto ya es un poquito más avanzado, contra lo que se llama un Golden Dataset. Un Golden Dataset al final es una lista de casos de, vale, con este input yo espero este output. ¿Vale? Y son todos buenos, validados por un humano. Entonces, contra eso luego puedes hacer evaluaciones programáticas, que se llaman. Por ejemplo, puedes comparar que el output que te da con el prompt nuevo es el mismo que el que esperabas con esos inputs. O que se parece con un semantic overlap de tanto por ciento. O sea, hay como muchas técnicas para hacer esto. Nosotros ayudamos a implementar las primeras evaluaciones, que son de tipo LLM as Judge generalmente, o Human in the Loop. Ayudamos a que la empresa empiece a generar ese Golden Dataset con el producto directamente, porque pueden convertir los logs que nosotros guardamos en filas para el dataset y luego pueden montar las evaluaciones Pero que esto son es más para hacer robusto, test de o sea, regresión. Esto es estadísticamente robusto. Sí, porque- claro. ¿Sí? O Claro. sea, tú le metes un sistema indeterminista. Tienes una serie de juego de pruebas que te valora que con X casos ha dado X resultados. Tú esto te puede servir para asegurarte de que un sistema indeterminista siempre te va a dar estos No, hombre, resultados. no. Claramente no. Asegurarte no. No, claro, Al pero por 100% eso, no, entonces, pero ¿qué estás bueno, validando? a más escala que 4 pruebas manuales que haces en Es un ChatGPT. testeo, Ya, pero yo qué sé. es un sampling, es una prueba. Claro. Pero asegurarte, claro que no te Tú asegura. imagínate que tienes un dataset de 600 ejemplos, un golden dataset de 600 ejemplos con el output que tú esperas. Haces un cambio en el prompt, nosotros te permitimos, aparte de haber generado el dataset con nosotros, te permitimos ejecutar esos tests contra ese dataset. Entonces haces 600 pruebas con ese prompt nuevo, con los mismos inputs, y a ver cuál es el output que te da. Y si tú Pero ves si esto que en lugar fuera así, de 97% te da 93%, pues sabes que el prompt no es bueno. Yo pienso, mira, voy a poner un ejemplo. El software de la renta. Que ahora es el momento. Ahora toca la renta, ¿no? Oye, tú coges todo, no sé, 1.000 rentas, ¿no? O 10.000 rentas. O todas las rentas del Estado español. Que seguramente Hacienda pues las tiene. Ujú. Seguramente no las tiene. Entonces, con esto le pides que te haga un sistema mediante AI de cálculo de la renta. ¿no? Este ejemplo lo pones al azar, ¿Por qué? porque hoy me he cruzado por la calle un señor volviendo de comer que estaba haciendo una AI para hacer la renta. ¿En serio? Pues totalmente al azar. Pero tú no, A mí no me tú no te has ha cruzado al fichado mismo este señor. Digo, qué casualidad. Te lo Wow. juro, después de comer contigo. ¿Ah, sí? Pero te he visto ¿Te por has la ido calle y tú? te ha hecho el pitch. Y sí, Hostia. Wow. es muy fuerte. Digo, quizá también te lo he hecho a ti. No, No, a no, mí es me lo ha casualidad. hecho. He Me he ido elegido este ejemplo corriendo al azar. de la Qué comida. fuerte, qué fuerte. Pues no, pero es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues hay un O sea, al señor final, haciendo... ¿cuántos parámetros hay? O sea, hacer un software, me sale mal por TaxDown, que son amigos y... Que es la primera pregunta que he hecho yo. ¿Por qué no lo hace TaxDown? Sí, exacto. TaxDown hace esto, pero con ifs, ¿no? Hmm. Con
Bueno, Un es muy probable que sistema estén ahora mismo determinístico. haciendo lo mismo con IA, ¿no? Porque tiene muchas rentas, no las tienen todas, pero tienen muchas. Yo me imagino que si Claro, yo estuviera en pero- Touchdown estaría haciendo esto. Si es posible con una serie de evals de esto, de un juego de pruebas, validar que este algoritmo funciona, realmente con una serie de rentas puedes hacer un software de rentas. Pero esto es literalmente el training de los modelos. O sea, hacen trainings y reinforced learning precisamente pero- con esto. Nadie dice que garantice, pero mejora. Ujú. Mejora. Por Pero ejemplo, nadie este tipo de garantiza. datasets son No los que también garantiza. se utilizan para hacer fine-tuning de modelos, que Claro. será nuestro siguiente paso. O sea, una vez que ya tienes el prompt perfecto, tal y cual, con tu dataset, haces los test de regresión, una vez que tienes suficientes ejemplos, eso lo puedes usar para entrenar un modelo más pequeño, para que te performe al mismo nivel que el modelo más caro, pero enfocado en tu caso de uso. Que esto es lo de DeepSeek y obviamente OpenAI y Anthropic tal, tienen un latitud de la hostia interno. Más o menos. Que es sí. como tunearán y testearán sus propios modelos, en su caso también con temas de seguridad y cosas así. Ujú, O sea, Es un problema que está teniendo todo el mundo ahora mismo. O sea, habrá un montón de gente haciendo esto, ¿no? ujú. Casi todas las empresas. Y no lo hace OpenAI Enterprise. Sí, OpenAI tiene algunas herramientas para hacer evaluaciones y tal. Lo que pasa es que la gente no quiere casarse con un provider, ¿sabes? Y cuando de repente Google viene y te saca un Gemini 2.5, que es la hostia, no te vas a haber querido casar con OpenAI, porque igual el modelo que tienen ya no es el mejor. Y como hay comoditización de modelos, es terreno perfecto para un Latitude. Pues nosotros al final somos model agnostic. Hemos montado una capa de abstracción por encima de las APIs de los modelos y te permitimos hacer hot swapping cuando quieras. ¿habéis hablado con OpenAI? No hemos llegado a hablar, aún no. Pero ya que estás en Silicon Valley, Lo intenté, ¿eh? Pero, te vas a Lombard Street ahí en la casa de Sam Altman. estuve, de hecho, en está en- Lombard Street, pero no sabía cuál era su casa. Le habré picado. No, está feo, Sam, está Pues feo. es bastante No, grande, no ¿eh? hagáis esto. Es ahí donde están las calles estas que hacen así como zigzag. Sí, sí, sí. Una muy pequeñita. Bueno, una. Que es horrible, todos los guiris haciendo, que yo lo he hecho también. Sí, Sí, terrible. todos. Bajando con el coche ahí. Las vistas muy guapas. Y he bajado con patinete y casi me he matado ahí. Bueno, Bueno, pues ahí, justo al lado, está la casa con piscina de la Sí, hostia, sí, sí. una casa de la hostia de Sam Altman. Que se quejaba Sam de que pasaba mucha gente por allí, ¿no? Que pasaban turistas y que los quitaran. Ah, en fin. Es un dramático este hombre. Ya. No, pues no llegamos a No hablar hablaste con con nadie de OpenAI. Estuve en la OFI de Vercel, que está bastante guay. Ujú. Con Guillermo. Casi, pero no. De hecho, estuve en su despacho, pero no Pero no estaba estaba ahí. Guillermo. No. No, es porque Guillermo conozco a- Que es participada y de hecho el board member, el consejero de Factorial, también es consejero de Vercel. Ah, sí. Sí, Rick. Claro. Sí, correcto. De hecho, Hablo con es Guillermo el mañana, favorito de Reed. Sí. En vez de nosotros somos Romero y yo. Somos el plan B. Somos del plan B. Hombre, es que Guillermo es Guillermo. ¿Qué pasa? No sé, tiene Perdona. muy buena presencia, ¿no? Exacto. ¿Qué estás insinuando? No, pero es como... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Por cierto, no hemos hablado, pero OpenAI tiene una nueva CEO. Sí que lo hablamos la semana Ah, pasada. ya lo hablamos ahora. Es CEO de OpenAI Applications. La CEO de Instacart, que iba como un tiro y que ha dejado de ser CEO. Hoy escuchaba... Es una máquina esta tía, ¿eh? Sí, hoy escuchaba TVPN, que lo contaba el otro día esta mañana, para ponerme al día. Y Yo no sé cómo escuchas eso, tío. pues, andando 3 por la calle... horas cada día. Escucho 20 minutos. Escucho 20 minutos. El resto, las Ya, 2 pero horas, 20 minutos es casualidad pues que es lo te que tengo yo. Ya, Escucho lo que puedo en 20 minutos. vale. Y Y de los 20, 10 son sponsors. me lo salto. En Spotify lo tengo ya. súper Con el móvil, invasivo con el el móvil en sponsor. el bolsillo sé dónde darle para saltarme la publicidad. Hostias. Este es el nivel de... Y claro, o sea, realmente una startup, ir a contratar una CEO de una compañía cotizada para que sea líder de un departamento. O sea, las pelotas Ya, que tiene qué- OpenAI... Qué random, ¿no? ¿no? O No, sea, no es tan random. Yo lo que he leído es que esta chica montó el sistema de anuncios de Facebook, ¿no? Era También responsable de monetización Algo así, en sí. Facebook, que ya me dirás tú, monetización. Pero a no es, cientos de no, billions. no es Chama. Chama. Todo el mundo se apunta a muchas cosas. No, Chamaz era de Growth. Se ve que la monetizaba era esta. Sí, Vale. y me parece que montó también algo en eBay, creo que No me era. acuerdo ya. Eh, Lo hablamos la semana pasada. Haber ya. escuchado la tertulia. Estabas tú ahí levantando pues me callo, millones. ya está. No, huele a que van a monetizar ahí ChatGPT los usuarios gratis, que flipas. Bueno, sé que es muy crack. Ujú. Bueno, la seguiremos. OpenAI ha comprado. Se ha confirmado, ¿no? Que Finalmente. lo hablamos como rumor y parece ser que se ha confirmado que compran Windsurf. Ujú.
Sí. ¿Qué es Windsurf, César? Windsurf es un competidor Deporte. de Cursor. ¿Y qué es Cursor? Cursor es un editor de código que tiene un agente de AI, básicamente. Windsurf te ofrece pues, una experiencia similar al O sea, final. qué putada que para definirte digan es como un competidor. Ya. Eso... Bueno, Pero en realidad se- es como GitHub Copilot, ¿no? O sea, esto nace un poco de GitHub Copilot y de VS Code, que las dos cosas son propiedad de Microsoft, Ujú. y les han adelantado por la derecha, porque han Ujú. cogido VS Code, que es open source, han hecho un fork, ¿no? Una versión de esto, le han metido un agente mejor y 3 billion. Total. Y todos los No está mal, developers 3 billion. saltaron en cosa de 2-3 Sí. meses de VS Code a Cursor. Sí. Cuando la empezó a petar. Ahora hay mucha gente que está usando Windsurf. O sea, está viendo también un poco de trasvase entre Cursor y Windsurf. Y el feedback que he escuchado es que Em, Windsurf es mucho mejor en code bases, o sea, en proyectos grandes, Ujú. tochos. Cursor va muy bien, pero llega un momento en el cual se empieza a hacer la pecha un lío. Y en cambio Windsurf, por lo que sea, no sé exactamente qué han hecho diferente, pero entiende mejor un paquete de código, un proyecto muy complejo, como podría ser un Factorial o un Latitude. Sí, no sé. pero al final del Nosotros día... usamos Cursor, ¿eh? Pues Windsurf para proyectos más grandes dicen que va mejor, pero Cursor es la hostia. Sí, y Yo es que confío en igualmente, Windsurf. Confío en Solo he Ilia. usado Cursor. igualmente yo 100%. creo que también es un tema que se va a comoditizar a saco. Porque al final... Todo se va a comoditizar menos Latitude. Sí, pero mientras se comoditiza, Depende del mode que 3 tengas. billion de adquisición. Total, Hay muy total. poco en M&A de 3 Total, billion, ¿eh? Muy 100%. poco. Pero, y esto es después de 2 veces intentar comprar Cursor, ¿no? O sea, Sí. compran Cursor, van a No, comprar Cursor, hacen le dicen que ofertas. no. Le hacen otra oferta que no sabemos, pero será una locura. Han comprado, números. Windsurf se rumorea, o las fuentes que hemos leído, Bloomberg y The Information, creo, no, TechCrunch, decían que estaban ahora en unos 100 millones de dólares de ARR, de Annual Recurring Revenue, que empezaron el año en 40 y que hacía un año estaban como en 10. Entonces, un crecimiento brutal de Windsurf. Cursor, las mismas fuentes dicen que ahora están en unos 300, que al principio de año estaban 200, que aquí han encontrado 100 millones de dólares en un fin de semana, y también un crecimiento parecido. Pero, o sea, Cursor muy por delante. O sea, 3 eso veces también me más por sorprende, ¿no? Porque la gente que paga por Windsurf, no entiendo... O sea, vendrían de Cursor la gran mayoría. No, yo creo que hay mucho mercado todavía, ¿eh? Pero Hay mucha pillar gente que no había nueva, llegado a pagar por nada. ostras. O sea, es que Windsurf es incluso más nicho que, Y Copilot, que Cursor, ¿eh? GitHub Copilot tiene un revenue que lo comentamos hace unas semanas Ujú. también mucho más grande que esto. Ujú. O sea, Sí, hay- claro, con la capilaridad de Microsoft. Pero, o sea, lo que me estás diciendo que es que un múltiplo de 30, ha pagado un múltiplo de 30, ¿no? es una cosa muy verde, Hmm. muy joven. Quiero decir, que puede desaparecer Que pasado puede ir a mañana, cero. Pero si este mismo múltiplo aplicado a Cursor sería 9 billion. que es una barbaridad. O sea, Instacart, que es un negocio de la hostia, vale 11 billion. Ujú. ¿Sabes? O sea, un proyecto que lleva 2 años en el mercado y que ha monetizado en los últimos 12 meses, vale 3 billion. O podría valer 9 en el caso de Cursor. César, tío. Ya, estás haciendo? ya. ¿Cuántos billion vale ya? Ya. Entre 3 y 9. Espero que sea la Espera, respuesta. que con la próxima release ya veréis. Se da la próxima release. Vale. Bueno, y eso en cuanto a OpenAI. Sí. Bueno, ya han lanzado un nuevo modelo, ¿no? 4.1, Bueno, lo lanzaron hace ya unas semanas. pero lo han hecho publicly available. Lo han ¿no? puesto en ChatGPT. Ah, vale. ahora. Vale, Sí. estaba en la API y ahora lo han productizado. Sí. Sí. Está cambiando constantemente, ChatGPT. O sea, va haciendo cosas. Sí, van tocando. Tiene Pero vida propia, ¿no? tampoco... Tiene Es de vida GI, propia. Es de GI. Si tuvieran AGI habrían montado Windsurf, ¿no? En lugar de comprarlo por 3 Ya, millones. dices, tanto AGI, tanta productividad y tienes que Sí, pagar sí. esta pasta. Es un poco de smell, pero bueno. Es muy fuerte lo que os voy a contar, pero tengo un amigo que Ay. el otro día me dijo que se dio de baja del psicólogo. Porque dice que OpenAI le da el mismo valor. Cuidado. ChatGPT le da el mismo valor. Cuidado porque te sacan un modelo, como esto no sé si lo comentasteis. No sé si era el nuevo 4... No, el nuevo 3... Hostia, ahora no me Hubo acuerdo del modelo alucinaciones exacto. durante un par de semanas. Cambiaron hace algo poco, en ChatGPT sí. y se convirtió en un psicofante. No sé si esto es una Sí, palabra sí, en sí. castellano. ¿Qué es eso? Un psicofante es que te dice que sí a todo, básicamente. O sea, que si le dices que has hecho algo terrible, te va a decir, no, bueno, pero seguro que lo has hecho con la mejor intención, y te lo razona para convencerte de que eres la mejor persona del Y mundo. eso es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Tuvieron que hacer rollback, de hecho, de la release. Sí. Yo el otro día, voy a decir un amigo como tú, con un amigo estaba hablando hace poco y estábamos teniendo una discusión bastante potente y ese amigo mío va y le pone su punto de vista a ChatGPT
y me contesta y dice, mira lo que digo. Digo, coño, si le has puesto todo el bias, todo el sesgo en ChatGPT, claro que te va a decir, te va a intentar tranquilizar y dar la razón. Digo, pero cuéntale mi punto de vista también a ChatGPT, a ver qué dice. ¿sabes? O sea, la gente lo utiliza un poco como espejo y a mí esto no me sirve de nada. O sea, ChatGPT es la hostia. La verdad es que está mejorando a una velocidad increíble para preparación de podcast, para bueno, escritura de emails, es brutal. O sea, realmente ya lo hace mucho mejor que yo. Pero hay que ir con cuidado, con una cosa como terapia, que te puede hacer como un bucle de confirmación que te vuelves loco. Total. Yo no lo haría. Es que depende. Si ya conoces los bias de los modelos, ya conoces por dónde te van a tirar, etcétera, etcétera, le puedes sacar mucho partido. Si eres un usuario completamente nuevo de Es LLMs... imposible conocer los bias de los modelos, tío. ¿Cómo? Bueno, yo ¿Cómo creo vas que a conocer los bias de los modelos? En base a usarlos. Pero vas a usar unos casos de uso, bro. En base a usarlos. Usas No. Latitude encima y le pones test. No, pero por Y ejemplo, aparte ahí es esto. donde los rappers que decimos siempre, pero la capa de aplicaciones es muy valiosa. O sea, si un equipo de psicólogos, por ejemplo, hace unos prompts y hace unas guías de qué tipo de conversaciones hay que tener en base a su experiencia de décadas. Que y ya lo tal, hacen, con esto humanos. ya lo han hecho. Vale, pero no en ChatGPT, sino en una aplicación que tiene como estos guardarraíles, creo que esto sí que es muy usable. Pero un ChatGPT así a pelo es peligroso, porque no está diseñado para este caso de uso y lo optimizan para todo, entonces para nada también. Yo a este amigo tuyo, que no sé quién es, le recomendaría buscar un vertical de terapia más que el genérico. El genérico a mí me daría miedo. A ver, un tema más de dilemas de amor. La temática Bueno, era esta, ¿no? No pero- estamos Bueno, hablando pero de lo que temas más sea. existenciales. Bueno, todo se acaba juntando, todo se acaba no sabes juntando. dónde tiras del hilo y te encuentras La cuestión ahí es que está muy contento. O sea, Bueno, oye, nunca pues, se da pues éxito. bien. Y además ahorrando pasta. Claro, Pues porque entonces, además ni pagaba. O sea, el Gratis. tío ni Gratis. pagaba los 20 Le euros. salen Digo, tío, anuncios, pero al menos ¿no? pagaré los 20 euros. para o sea. estar contento necesitas comprar este anuncio de Amazon. Estas zapatillas en Amazon. Por cierto, que ha salido el shopping. Ayer me encontré a otro amigo, SEO, amigo nuestro, amigo SEO tuyo. con S, Sí, con ese. de Sevilla. Que me decía, oye, ¿ya sabéis que ha salido el shopping de ChatGPT? Y digo, no me he enterado. Uno que se llama como yo, ¿no? Sí, uno que se llama como tú. Me contaba ayer por la calle, caminando por el Poblano, me dijo, oye, que ha salido el shopping de ChatGPT. Pero no en Europa todavía, en Estados Unidos. Pero van a abrir la API probablemente próximamente. O sea, tú vas a buscar cosas y te va a salir, yo qué sé, software de gestión tal, y te va a salir una tarjeta, unas tarjetas ahí en la búsqueda de Factorial. Espero que estén ya nuestro Esto- equipo. Este amigo- a ver, Nuestro este equipo amigo espero sí que esté ya buscando cómo funciona esto. Pero es simplemente un link un poco visual. Una tarjeta. Vale. Son tarjetas. Vale, Como vale. los SERPs en su momento. Vale. Ok. Bueno, Bueno, es un idioma nuevo que hay que inventar, ¿no? Sí, Con claro. el MCP y toda esta mandanga. O sea, hay que crear una forma de interactuar máquina a máquina. yo espero que Google esté ahí, pues todo el mundo dando vueltas pensando cómo hacer eso, porque El otro día, anécdota pequeña de ChatGPT, es que últimamente no sé qué me va mucho mejor. Y empecé a usar O3. Me voy a ir de viaje, mi mujer cumple 40 años y quería preparar cosas especiales. Entonces, en el sitio donde voy de viaje me mandaron como un link con un peñazo de información infinita y un montón de PDFs. Y digo, yo ni de coña me voy a leer todo esto. O sea, ¿cuándo me lo voy a leer? pero ocurrételo, tío. Me lo ocurre mucho. Lo metí todo en ChatGPT. Ahora No. Sara estará escuchando que lo No ha hecho es- ChatGPT y no tú. escucha, tú. por suerte no escucha la tertulia. Menos mal. Ya suficiente me escucha a mí. A veces me dice, pero cuéntame lo que haces. Digo, coño, escucha la tertulia, que lo cuento todo ahí. Sí, claro. Entonces Sí, hombre. lo pongo todo en ChatGPT y le doy contexto, ¿no? Me voy a ir con mi hija y mi mujer, tal, esta es la ocasión, cumpleaños, tal. Digo, hazme un plan, ¿no? Y me hace un plan y le hago un par de retoques, nada, yo en 2 prompts, o sea, súper rápido. Y de repente le digo, vale, me gusta. Y dice, ¿quieres que lo haga? Digo, sí, hazlo. Y se pone a pensar ahí, no sé qué, me sale todo un resumen de acciones y dice, ya lo he hecho. Digo, ¿pero qué has hecho? Dice, ay, no, claro, yo no puedo mandar emails, pero si quieres mandar un email, haz esto. Digo, será cabrón. Y un poco más y ya me desentiendo, pensando que lo ha hecho todo. Sí, hombre. Porque me empieza a explicar todo lo Este que es va a su hacer. sueño, este es su sueño Ojo. recurrente. Obviamente. Me empieza a estamos explicar muy todo lo cerca. que va a hacer. ¿Qué eras? Cuando Mandar esto y- funciona hablar con así. ChatGPT, hablar con ChatGPT. Irme a Ibiza, que es donde me voy, y quedarme ahí. Esto va a No, pasar pero este año. Me dice, voy a mandar un email en este sitio para reservar el restaurante, el spa, la actividad esta, tal. Y digo, coño, qué guay, hazlo. Y me troleó. Me dijo, ya está todo hecho, tranquilo. Sí. Tú puedes estar tranquilo. Digo, Eso lo bueno, hace. ¿me vas a mandar un comprobante o algo? Decía, no, que yo no sé mandar emails. Esto Pero igual bueno. huele a que lo han entrenado con las herramientas disponibles
O sea, la próxima versión, ¿no? La beta. Bueno, es que he escuchado que ChatGPT va a empezar a integrarse con MCP de aquí a poco. Bueno, es que va muy... O sea, tiene sentido. Tiene sentido. Pues ya han integrado el AI, el Agent SDK que tienen con MCP. Y que A ver, mande ¿puedes emails. explicar lo que estás diciendo para la perdón, gente que nos escucha? perdón. Ya no solo Eh, hablamos inglés, sino que hablamos, no sé, siglas que hablamos en random. APIs. Vale. MCP, es que creo que lo conté ya. Bueno, da igual. Sí, igual, cuento te lo otra vez. contando. MCP es el Model Context Protocol. Es un protocolo De contexto de que sacó Anthropic en noviembre y que todo el mundo está implementando ahora mismo. Y esto sirve para que los modelos tengan una serie de herramientas disponibles de distintos proveedores, sin tener que picarlas a mano cada vez. Pero tienes que darlas de alta de alguna forma. O sea, desde ChatGPT tendrás que loguearte en Booking con tu usuario, por ejemplo. Sí, básicamente. Y entonces ya estará disponible Booking Sí. para un pedido que hagas, ¿no? O sea, Jordi Entonces, te va a decir, los- oye, los organízame tal. agentes- Y te va a ir comprando con tu tarjeta, Uber, sacando humo. El Uber o el Booking o el Airbnb y tal, que haga la reserva de verdad, del taxi Sí. para ir ahí, el restaurante para no sé qué. Al final es como una API, pero para agentes. Es que es una API. Yo no sé por qué se han inventado un nombre. Esto se llama No, API. no es No, una es que API. luego una API. el protocolo es una movida y de hecho está bastante Es mal una hecho. API. Está Es muy una- mal no es pensado. una API, no tiene por qué ser una API. Está entre la API y el agente. Es como una capa semántica para la API. Para mí es una API Puede no diferente. existir la API y que utilice la interfaz, No. ¿no? Bueno, pero No, eso porque es una necesitas API, una para API. mí también. Claro. O sea, esto te va a traducir las llamadas, las tool calls que se llaman, las llamadas a las funciones O las API de calls, los como las agentes llamábamos antes. a API calls que Claro. hacen cosas Vale, en una pero base te de lo va a datos. traducir a API call, no es una API call. Es texto y luego va a descubrir la Para API mí, call. si Son tú tienes- definiciones de funciones. Claro, pero si tú tienes la documentación de una API y la API, esto es un MCP. O sea, no hace falta nada más. Tienes el docs.booking.com/API y tienes api.booking.com. Es el integrador de la API, Sí. no la API. Es la capa semántica, es que es la mejor definición. Es Es la la capa documentación semántica de la entre. No exactamente. No exactamente. Porque está preparada ya para que la gente lo entienda. Vale. Una documentación preparada para agentes. Vale. O sea, para mí es lo mismo, pero bueno, MCP. Sí. Entonces esto se lo inventó Anthropic y un montón de gente empezó a implementarlo en miles de servidores de MCP. ¿Qué pasa? Que el protocolo está bastante mal parido y nosotros, por ejemplo, hemos sufrido un montón para poder implementarlo. Porque lo pensaron para Cloud Desktop. Ya está. Para que pudiera interactuar con los archivos de tu escritorio. Punto. No se dieron cuenta de realmente lo que tenían encima de la mesa, que es este protocolo universal de traducción de APIs para agentes. Entonces la gente empezó a tirar de la cuerda, extenderlo, y ahora sí que se están poniendo las pilas, tienen un roadmap mejor y lo están pensando para casos de uso remoto, que es lo que nos va a hacer disponible pues que ChatGPT se pueda conectar con Booking y te pueda hacer reservas. ¿Tú hace varias tertulias no tenías un servidor de MCP? Nosotros montamos servidores de MCP por cada integración que alguien quiere hacer con uno de nuestros agentes. O sea, tú en Latitude te puedes montar un agente, tenemos el runtime y todo, se ejecuta en loop y tal, y puedes conectarlo con varios servicios. Por ejemplo, Notion. Notion ofrece un MCP. Si queréis me puedo poner un poco técnico, pero básicamente el MCP de Notion es un paquete de Node, me parece que es, que tenemos que levantar en un Kubernetes cada vez que alguien hace una integración de estas. O sea, es absolutamente dramático, porque es como su propio servidor. Y además, a la hora de pasarle la API key para identificarte con tu usuario, lo haces al inicializar el server. No lo haces en cada O sea, request. no puedes reciclar el server. No. Es Pero terrible. la gente que No nos es más escucha, fácil hacer API calls directamente. la gente que nos escucha está pensando, ¿pero para qué sirve? O sea, ¿tú con eso qué haces? ¿Creas una Tú nota en conectas- Notion? Conectas el servidor de MCP de Notion con tu agente, con tu LLM, y de repente tiene un montón de tools disponibles. Y estas tools pueden ¿Pero ser ¿Qué tools? funciones. Buscar en la base de Notion, crear una página, añadir contenido a esta O sea, página. ¿Utiliza todo tu contenido de Notion para algo? Interactúa con Notion. Interactúa con Notion. Como harías desde la API, pero desde un Sí, agente. exacto. Puedes listar Es una las API para notas, agentes. puedes El crear contenido notas, lo- puedes editar notas. Todo el contenido de Notion lo puedes acceder desde la API. Claro. Sí. Es que es una API. Claro. O, por ejemplo, el de Slack. Pues te puede hacer listar canales, te puede hacer postear un mensaje, añadir un usuario, este tipo de cosas. ¿Y el usuario qué tiene que hacer con eso? Simplemente darse de alta, autenticarse Autenticarse. Autenticarse. una vez. O sea, tú desde ChatGPT, por Bueno, decirlo ahora no algo, existe esto todavía. no existe. En- Y esta conversación la estamos teniendo porque tú has dicho que lo que le está respondiendo a Romero viene de que ya tiene, El el modelo modelo se está piensa- pensado que esto existe. Sí, bueno, y es que los quizá- modelos de razonamiento de OpenAI los han entrenado para que sean capaces de utilizar herramientas. Y utilizan algunas herramientas, Mm. porque buscan, hacen código, ¿no? O sea, sí que tienen algunas herramientas nativas que han integrado ellos, pero no tienen el genérico y no tienen email. O sea, para mí es muy fácil. El email assistant famoso es hacer un Google login
en ChatGPT y a partir de ahora decirle, vale, ChatGPT, te doy permiso para enviar emails en mi nombre. Y hubiera podido hacer las reservas al restaurante en mi Eso es nombre peligrosísimo, ¿eh? mandando un email. Peligrosísimo, Sí, ¿eh? pero va a Depende pasar. de cómo esté Va a montado. pasar. Ya, pero... Va a pasar. Va a pasar. Y es que Cerquísima. yo le digo a ChatGPT, una tontería, ¿eh? Pero pongo ahí ChatGPT con audio y le digo, oye, no participes en la conversación. Quédate callado y cuando diga la palabra chat, responde. ¿Vale? Le digo eso. Y se queda callado un rato y de golpe, cuando le da la gana, que no le da ningún permiso, no he dicho chat ni he dicho nada, de golpe empieza a meter un rollo. ¿No hablabais de horchata? No, o bachata. O... Digo, pero ¿cuál es la lógica de eso? O sea, ¿por qué hace esto? Porque tienes que usar un modelo que esté entrenado para eso. Ya, Básicamente. bueno, ya, pero yo qué sé, o sea, yo le voy a dejar que escriba mails. Es más bueno escribiendo emails que haciendo esta lógica que tú le estás pidiendo, de escuchar y activar en una palabra. No está diseñado para esto. Me pone muy Pero nervioso. está diseñado para resumir y para crear texto predictivo. O sea, ahora mismo, si quieres hacer eso, tienes que hacer un fine-tuning de un modelo, yo creo. Lo sé, en base a un paper que leí hace poco, de cómo forzaban a distintos modelos a razonar más tiempo y les daban como un budget de tokens. Y para que todo esto funcionara, tenían que decir como una palabra clave y tuvieron que hacer fine-tuning del modelo para que esto pasara. O sea, es un caso semánticamente similar al que describes. Yo esto creo que con modelos de aquí a un año sí que se podrá hacer fácil. Eso es el caso de Alexa o de Siri, que para llamarles, para invocarles, tienes que decir una palabra. Pero funciona como el... Antes de empezar a grabar, he probado el nuevo Siri, porque el otro día se me actualizó el iPhone, que casi no quería que se me actualizara porque vi la demo y me daba palo, pero no sé, le di con el código y se me actualizó. Y es horrible. O sea, Siri no es mejor. No voy a decir que es peor, pero no. Bueno, que creo que quizá incluso es peor que antes. Porque ahora no me habla, solo me escribe. No sé por qué, he mirado las settings 15 veces, yo nunca le he dicho que no me puede hablar y no me habla. Me contesta por burbujitas en el chat. Antes no habla español. Te ha traducido. No Acabo habla de español, media solo hora. habla inglés. Te ha traducido, no sé qué habías dicho. Ese es increíblemente malo. 2025, ¿eh? Conocí al exdirector de ML de Apple. Ya sé por qué es ex. No le quise decir nada porque supongo que es un tema sensible, pero sí. Es Se fue de Apple hace un par de años. horrible. Lo que ahora mismo no sé si es porque No estamos en fiches, Europa no o qué. fiches. No, si era inversor. Ah, vale. No, pues que invierta. Este, ¿ves? Es el que me hizo hacer la llamada desde su oficina en remoto. Ahora este. Sí. Claro, Y luego lo peor es que me organizó gustó por la Siri. conversación. Lo montó por Siri el scheduling. Vaya tela. Madre mía. No, pues el Siri ahora mismo no hay manera, ¿eh? Ya, Lo he ya. intentado y casi tiro el teléfono por la ventana. Yo es que no Solo lo quería uso ser- para subir o bajar el volumen cuando estoy en la ducha. No quería ser una persona, no sé, director level o C-level, ya no digamos C-level, en Intelligence, Apple Intelligence, ¿no? Seguro que hay un montón de roles que tienen Me- Apple Intelligence en su definición del rol. Ujú. ¿Mejor en Vision Pro? ¿Dónde preferías Es estar? ¿En Vision Pro o en Apple Intelligence? Pues mira, en Vision Pro siempre te pueden poner tu testimonial en la tertulia donde decías que era la hostia. Es la hostia. Y que lo iba a petar. No sé dónde está. No, que lo iba a petar. Lo va a no, no petar. he dicho Esto- nunca. esto va a cambiar el Hemeroteca, ponete el clip cuando yo dije es la hostia, pero no sirve de nada. Exactamente dije esto. Pero es la hostia. Pero no sirve de Es la nada. hostia. No, Es el futuro de las confirmo que Tú lo es la probaste. hostia. tú Yo lo probé y probaste. me pareció Y la es hostia. increíble. Sí, Pero no sirve de nada. no sirve de nada. Es la pequeña Es muy incómodo. salvedad. Pero Pesa un huevo, sí. Las gafas de Meta. Ya veréis. Ya. Ya veréis. bueno, a ver, más novedades. Figma. ¿Tú has ido a Figma? No he ido a Figma. Figma Conf. Pero tenían los carteles de Config, que es la Config, conferencia que eso. hacen. ¿Tú sabes que nosotros tenemos gente ahí? Sí, estoy Vale, recibiendo vale. WhatsApp ¿Ah, sí? todo el rato. Wow. Mira esta gente cómo hace el evento, no sé qué, tal. Mira lo que están haciendo. Mira cómo hacen Pues se demos parece una live. keynote de Apple. Dicen, mira cómo O sea, hacen es demos brutal. live. Muy bien hecho. Sí. De hecho, ahora ha habido el evento de Figma, de Airbnb, que luego lo haremos, y de Stripe. Ujú, Brutales todos. ujú. O sea, la calidad, son empresas, lo que antes era Apple, ahora estas empresas Total. están poniendo listón y nosotros vamos por detrás ahí con humildad. Estamos ahí. Pero todavía no llegamos al. Bueno, el último nivel. que lo vi por Instagram, joder, estuvo muy impresionante, ¿eh? Empieza Sí. a salir bien. Te vi las construcciones estas que hiciste ahí Sí, fuera sí, y no, tal. no, está muy Brutal. guay, está muy Esto es guay. lo que más gusta. Bueno, Figma lanzó Figma Sites, Ujú. Figma Make, Figma Draw, Figma Buzz y Figma Grid. Figma Grid, Wow. no sé por qué lo ponen al mismo nivel. Porque son todos diseñadores de interfaz y, Y les les gustan importa estas mucho. cosas. O sea, Figma Grid es que las cosas ahora se enganchan a un grid. ¿Cómo se dice grid en español?
Cuadrícula. A una cuadrícula. Sí. O sea, es como las libretas que hay blancas y con cuadrícula, pues Figma tiene cuadrícula. Es que tú cuando estudias diseño lo primero que te explican son las cuadrículas. Entonces esto, pues obviamente la gente Pero lo me quería. encanta que lo pongan al mismo nivel. El Figma Ya, ya. Grid, De dices, hecho, es lo primero que explicaron, ¿eh? sí. Sí, Y sí. yo pensé, pero no tenía ya. No tenía cuadrícula Figma. No, tenía un auto-layout que No, o sea, funciona de aquella a esas forma. alturas Es lo que no estoy tenía pensando. cuadrícula. No, y yo creo que esto lo han sacado porque les venía de gratis al hacer Figma Sites, que tener grid era un requisito, porque Framer lo tiene, por ejemplo. Entonces, Figma Sites, potencialmente competidor de Framer y Webflow. un poco en 100% parte. competidor de Framer. Figma Make, competidor de Lovable. Ujú. Figma Bash, competidor de Canva. Y Figma Draw, competidor de Illustrator, que ya nadie sabe lo que es, pero que en su momento era un software muy importante. Ujú. O sea, van a saco. Sí. Se están petando varias empresas. Y las bueno, petando, demos, ¿no? Pero- las demos son impresionantes, ¿eh? Yo me he estado viendo el vídeo hoy y hostias. O sea, O sea, explica me qué apetece es Figma usar- Sites. Para la gente Figma que no sepa lo Sites- que es Framer. Sí. Vale, voy a empezar por Framer, de hecho. Framer es como... Tú eres usuario de Yo soy usuario. cliente. Sí, sí. Pagas. Nuestra landing está hecha en Framer. Y de hecho, todas las landings que tenemos de distintas cosas las montamos en Framer ¿Qué porque hace es que es Framer? hiper rápido. Es un software de diseño, pero que en lugar de producirte un estático, o sea, una imagen, te produce un sitio web. Que es interactivo, que le puedes poner efectos de forma muy fácil, puedes tener muy buen control del sistema de diseño, está hecho por diseñadores. De hecho, Framer pivotó un par de veces y antes hacían un competidor de Figma. Tú usabas Framer Mm. al principio de Factorial para hacer las animaciones. Sí, 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 los Porque prototipos empezó y tal. haciendo como prototipaje, pero de, Sí. de cosas dinámicas. Ujú. Que no tiene nada que ver con lo de ahora. Nada que ver y no encontraron product market fit con eso y acabaron pivotando al Framer de ahora que te ayuda a montar sitios web y tienen un montón de éxito. Hay muchísimas empresas que son Framer Sí. ahora mismo. Está creciendo mucho. Y el, sí. el CEO y fundador vive en Barcelona, al lado de mi casa, de casualidad. Ujú. Ya Sí, ves. sí, muy majo. Vale, pues Figma Sites es lo mismo. Sí, Te permite hacer una web en Figma y publicarla. sí. Y también tiene pues, sistemas de efectos, tiene control del sistema de diseño, que esto es un poco mis dramas con Framer, que no me mola mucho cómo hacen el tema de los componentes. Yo creo que Figma lo va a hacer mejor. Por ahora no nos pasaremos, voy a probarlo a ver qué tal, pero no es súper alta prioridad, la verdad. Pero sí que yo creo que se van a quedar una parte relevante del mercado, Y- porque al y- final ahora la gente se está pasando el diseño de Figma y se lo pega en Es que, de Framer. hecho, la manera de usar Framer es, diseñas en Figma, Framer tiene un botón que es Import from Figma Sí. y todo el mundo empieza ahí. Sí, total, Y es una putada para Framer total, que Figma ponga un botón Deploy Directly Here. total. Sí, sí. Tiene buena pinta el producto, la verdad. Yo soy Team Framer porque vive a la mi casa. Hasta que Dylan Field no venga a vivir a la mi casa, yo soy Team Framer. Pero una cosa, pero esto no lo hace todo el mundo ahora. O sea, un Lovable, por ejemplo, no te genera también una... Cuando quieres tener control sobre el diseño, no vas a usarlo, Babol. No puedes te lo hacer digo yo. vibe coding Ya te digo yo que no. y configurar el diseño. No, no tiene un canvas. Tiene un Ya. text area. Y Framer tiene Canvas. Claro. Tiene Canvas, tienes gestión de componentes, que al final es que es Tiene un obligatorio. CMS. Tiene un CMS. Ya. Que para Figma los también va a sacar un blog CMS. posts y los artículos y tal. Lo enseñan en el Sí, vídeo. pero Figma no ha lanzado el CMS todavía. No. Han dicho coming soon. Lo otro sí que lo ha lanzado en beta. El Sí. CMS es lo único que no ha lanzado. Sí, sí. Y se han copiado 100% de la interfaz de Framer, por cierto. El tema de los breakpoints es exactamente igual. Es increíble que Figma no se haya mareado con todo el tema de la venta. De la no venta De la no venta. a Adobe. Exacto. Sí, sí. O Bueno, sea, que sigan ahí la enchufados y release más produciendo a bestia tope. que ha ¿eh? hecho justo el año después de la no venta. Sí, sí. Están Bueno, preparando Es para IPO sacarse el también, sombrero, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero podrían estar deprimidos, confundidos, mareados, cansados y no, están Yo- a saco. están Yo creo que yendo. para ellos era o Adobe o IPO. O sea, no hay Sí, otro sí. camino. Figma Make, Lovable, ¿no? Esto lo hemos hablado mil Sí, veces. Lovable o V0 incluso. Bueno, sí. Porque lo han enseñado como para Prototipaje. prototipos con Sí. animaciones y tal, algo usable. Sí. Tenía buena pinta, la verdad. La demo les falla en directo porque no usan Latitude para los prompts. Entonces les falla y tienen otra Te puedo pasar preparada. un contacto con Figma si quieres. ¿Conoces a Dylan? Sí, Dylan. no, a Dylan no, a otra persona. Que me Dylan está no. escuchando. Te va a llamar. Figma igual Draw, ¿tú qué Trabajo con haces algunas para- empresas grandes, ¿eh? Para hacer ilustraciones, ¿qué haces? ¿Qué hacías? ¿Qué hacía? ¿Figma? No, yo es que no soy ilustrador. Entonces yo las Pero has hecho compraba. ilustraciones en tu vida. Sí, pero yo las compraba, las editaba y para adelante. ¿Dónde las editabas? Photoshop. En Figma, En Figma. sí, con el editor de vectores. Que es un poco caca para hacer ilustraciones. Era un poco caca. Bueno, claro, ahora han hecho un producto. Ha para mejorado esto. mucho. O sea, lo han hecho como el de Illustrator, básicamente. Y Figma Bash, que es un Canva, que al final son templates. Que tiene muy buena pinta. Me ha impresionado mucho ese producto. Tiene un montón de sentido. Y la demo
Es una tontería, es algo muy, muy obvio, pero es que no hay forma fácil de hacerlo. O sea, tú ¿Pero qué hace? defines unos templates, o sea, tu equipo de diseño define unos templates para banners o, yo qué sé, Típico de carteles marketing, de contenido de eventos, marketing, cosas sí, así. sí. ¿Mm? Y ahora puedes invitar a la persona de marketing, en lugar de a toda la experiencia de Figma, que es un poco confusa, que se ha hecho demasiado grande y ahora solamente lo usan diseñadores, han montado una versión simple de eso que está enfocada a producir assets para marketing. Entonces Venga, tú... más seats. Sí, Que pero por lo en menos un no año son nos va a sets de llegar una diseño. factura de Figma que vamos a flipar. Sí, bueno, vamos a ir a Dylan. Vamos a ir a Dylan. Va a entonces, estar ahí sí. todo el mundo metido en Figma. Sí. Pues eso, Pero han bueno, sacado con la los interfaz tamaños esta. ya de LinkedIn, de Instagram, o sea, está muy Ya. optimizado para social, como Canva. Sí, total. Entonces te montas los templates, puedes pasarle el contenido en un CSV y te monta todas las variantes posibles. Que tiene sentido, ¿eh? Pero es que Tiene es mucho muy, muy sentido. obvio. Es Y un están producto muy ejecutando obvio. muy bien. Yo vi las demos y están muy bien Muy las demos. bien. No he usado ninguno de los productos, pero he visto muchos vídeos de las demos y tienen muy buena pinta. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Figma, si hace IPO, tiene buena pinta. Airbnb, ¿habéis visto el evento Sí. de Airbnb? El evento no. Yo no lo he visto visto. las Brian Chesky. novedades. Yo he visto 20 minutos de la hora que dura la charla principal y tengo que decir que me da feelings de Apple, ¿eh? O sea, Brian Chesky está ganando un Está aura. obsesionado, Bueno, está con ganando Apple. un aura, una fuerza muy bestia. O sea, luego lo que cuentan. Pero ¿no? su facturación no, ¿eh? Bueno, ahora os contaré un par de datos interesantes. Pero han hecho una keynote, el evento del año y tal, con los anuncios. Han lanzado Airbnb Services, Airbnb Experiences, asterisco, y una nueva app, una nueva experiencia de la app. Services tiene una pinta, la verdad. Van directos contra los hoteles, ¿no? Cuando tú vas a un hotel, tienen los hoteles buenos, tienen una recepción y tienen un concierge que se encargan de todo, ¿no? Como los que mandaron email a mí. El spa, el restaurante, la reserva, tal, pues ellos tienen chef, tienen masajes, tienen kits de comida, ¿qué más tienen? Peluqueros, personal trainer, fotógrafos, se ve que hay mucho influencer alquilando Airbnbs y catering, ¿no? Y uñas, también tiene un servicio de uñas. ¿Pero esto qué significa? O sea, tú vas al Airbnb y pides uñas y te viene alguien en casa. No, tienen un host de uñas, tienen un esteticien en el barrio donde tú vayas y desde Airbnb mismo dices, yo mientras esté en París, a mí me pasa, no con las uñas, me pasa con el pelo. Digo, coño, voy a un meeting, pillo un hotel y digo, lo primero que necesito es un corte de pelo, porque no puedo ir con estas pintas ¿Sí? a ¿Qué la te pasa? reunión. Yo sí, porque ya me has visto las pintas que... Digo, necesito un corte de pelo porque aquí no, esto no es serio. Y claro, es una putada. Dices, ¿ahora dónde voy? No conozco ningún sitio tal. Y a mí sí, Y con se un te clic... ocurre, voy a usar la app de Airbnb No se me ocurre, ahora sí. para encontrar un Pues me corte de iría de pelo. puta ¿no? madre. No voy a buscar en Google Maps y buscar un... No, obviamente voy a sacar Me iría Airbnb. mucho mejor, me iría mucho mejor. Me iría mucho mejor, la verdad. A mí, No y sé si lo qué hace solo el decirte. AI, si lo hace ChatGPT, mejor todavía. Bueno, han lanzado esto. Te voy a decir, Don. Y luego llegas con la cara esta, ¿no? Bueno, Services es nuevo, tiene buena pinta. Los iconitos molan mucho. Sí, Se ha hablado mucho de los iconitos. son un poco feos, en mi opinión, pero... Ya está. El crítico. El del globo mola, pero los otros dos son un poco feos. No, pero se habla mucho de que Airbnb está marcando estilo. Sí, sí, De sí. que ahora todo el mundo está haciendo iconitos hiperrealistas. Están tirando mucho por el 3D. Esquemorfismos o como se llame esto. Sí. Con animaciones. De hecho, ya he leído un par de tutoriales de ChatGPT de cómo hacer animaciones y iconitos de estos. Se ChatGPT. vuelve el 3D, ¿eh? Sí. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahora tienes... Me encantan estas LLMs, afirmaciones tan contundentes. Tiene todo el sentido. ¿Por Porque qué? antes hacerlo era muy caro y ahora ya no. ChatGPT. ChatGPT lo hace. Y lo hace muy bien. Yo he visto ChatGPT uno que y hacía una 400 cafetera. cosas que han salido para hacer objetos en Vale. 3D. Ok. Luego han lanzado Airbnb Experiences. Que, Tía, novedad, ¿eh? exacto. Nunca lo había escuchado en mi Que lo vida. habían lanzado en 2016 cuando compraron Trip for Real. Que fue un gran antiportfolio nuestro. Antes de saber que éramos inversores, porque no éramos No inversores lo en éramos aquella época, claramente, porque pero no nos vino invertimos. Gloria No, a contarnos Trip for Real, Gloria Molins. Gloria Mullins, ¿no? Y nosotros dijimos, hostia, esto no va a funcionar en la vida. Y al cabo de nada, Al cabo de 1 o Sale- 2 años. Airbnb adquiere Trip for Real. Y Gloria Molins se convierte en la responsable de Airbnb Experiences y está en Airbnb 6 años. Ahora ya se ha marchado. Ya no sigue en Airbnb. Y han Pero- vuelto a lanzar Y han Experiences. vuelto a lanzar Experiences. Yo he mirado, he leído del derecho y del revés qué diferencia hay con las nuevas Experiences y las viejas y no lo he entendido. O sea, mi conclusión es no hay ninguna diferencia. Lo han relanzado. El iconito. Bah. Pero el concepto de Experiences ya existía. Ya. Y te dicen, son locales. Digo, antes también eran locales. ¿Cómo no iban a ser locales las Experiences? O sea, una clase de paellas, no sé. Y una app bastante chula. Ujú. Una app que las animaciones y tal tiene muy buena pinta. Pero la presentación mola mucho de Brian Chesky. La verdad es De que terreno, ojo. hay un gráfico que podemos mostrar que es bastante duro, ¿eh?
Esto es la evolución del stock, del precio de acción de Airbnb, que es la línea Es azul. que se estancó. La azul es Airbnb Mm. y la amarilla es Booking. Claro. Booking va como un tiro. Es precio stock, ¿eh? No revenues. No, pero ahora te cuento los pero tiene revenues. correlación. ¿Quieres los revenues? Airbnb este último año, 2024, hizo 11.000 millones de dólares, ¿no? 11 billion de revenue con un profit de 2.5 billion. Sube de 10 el año anterior y 8 el anterior, ¿no? Ujú. De 8, 10 a 11. Booking, Con has un, dicho. no, esto es Airbnb. Airbnb. Con un profit de 2, 1,5, 2,5 los últimos 3 años. Ujú. ¿Vale? Booking, el revenue de 2024, 24 billion, ¿vale? 2 veces y medio lo de Airbnb. El año anterior 21, el anterior 17. Ujú. O sea, creciendo más rápido Booking que Airbnb. Y el profit de Booking, 5.8 este último año, 4.2 el anterior, 3 el anterior. Ujú. O sea, a nivel de negocio, Booking Pero yo está también te digo yendo una como cosa, un ¿eh? tiro. Yo lo del MCP, que estabas contando antes, yo si fuera el CEO de Booking estaría escuchando a César muy atentamente. Seguro En que esa tertulia, seguro que pero- hay un MCP de Booking. No, pero es que esto lo cambia todo, ¿eh? Lo cambia todo porque ¿para qué necesitas Booking? O sea, si ya no te hace falta el filtro, Ujú. no la UI para encontrar el apartamento, si ya no tienes que navegar y tienes un algoritmo, tienes ChatGPT, como dice Jordi, que te lo encuentra, lo que necesitamos es una especie de Shopify Mm. para que todo el mundo organice su oferta de apartamento y que tenga MCP. Esto Pero lo que no quizás vas a pagar a Booking el 20%. pasa que... Ya. Es que quizás que Booking saque una MCP es contraproducente para ellos mismos, ¿no? No, claro, esto es es que lo que dije yo hace un es mes lo cuando que- hablamos de MCP. Yo dije, hay un contraincentivo muy bestia para hacer MCP. Pero al mismo tiempo no puede no hacer el MCP cuando todo el mundo está haciendo MCP. Sí, sí. Bueno, O sea, hay es que un poco luchar. el dilema de Hay que hacer innovación. una experiencia de usuario mejor. Para mí, desde este fin de semana que estuve haciendo el planning con ChatGPT, yo todos los plannings de viaje los voy a hacer con ChatGPT. Lo hizo muy bien. O sea, Solo que no lo hizo, pero... no, pero el planning, porque yo le expliqué a qué hora se va a dormir mi hija, Ujú. qué tipo de actividades queremos hacer, tal. Y miró los horarios del miniclub del hotel donde Brutal. vamos, el horario del restaurante, el horario de la clase de yoga, lo miró todo. ¿Esto con Deep Y Research? ¡pam! O 3 a pelo. Sin Deep Research. O 3 a pelo. Wow. No, es que lo hizo muy bien. Ujú. Y la recomendación que me hizo, dije, es que lo quiero esto, tal cual. Y lo único que tuve que hacer yo es copy-paste de los emails. Y de hecho envié el email diciendo, te mando un email que genera con ChatGPT, porque el email era como muy un assistant borde. ¿Sabes? De, vale, quiero que me reserves esto, por favor, manden una confirmación. Y yo no escribo Con así este a la acento, gente. además, Sí, ¿no? con este acento. Y entonces puse como el disclaimer, esto lo he hecho con ChatGPT. Y boom, le hice copy-paste, pues que lo hice muy bien. Ya. Un poco borde. O sea, ¿y por qué lo pones esto? Lo he hecho con ChatGPT. No, porque O sea, yo me escribo parece, así a la me gente. parece aún Porque le más da pereza sobrado. decirle ChatGPT porque- a Decir, lo oye, normal. yo es que es ni muy siquiera te sobrado. escribo. No, porque imagínate que te mando un email con 14 tareas, todo el Sí, horario, yo todo bien hoy, hecho, como muy hoy repelente. una persona me ha escrito un mensaje y le Muy digo, repelente. una persona de Factorial, cuyo nombre no voy a decir, me ha escrito un mensaje por Slack y le he dicho, tío, esto me lo ha escrito ChatGPT. O sea, no me jodas, esto no lo has escrito tú. Y me ha dicho, sí, no has escrito ChatGPT. Y no era Nitia. Perdona, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nitia usa mucho ChatGPT. No, no era Nitia, no era Nitia. Pero digo, hostia, ¿por qué la gente usa ChatGPT en Slack para mandar un mensaje? Quizá por el idioma, a veces Sí. es por el idioma. No, no es por el Si idioma. no es por el idioma, no tiene sentido. Si es por el idioma, tiene sentido. Pues si no es por el idioma, no tiene sentido. Nos vamos a volver tontos, ¿eh? Yo me lo estoy notando un poco, ¿eh? O sea, me cuesta más Yo también te escribir lo he ahora. notado, de hecho. ¿Sí? Será la edad. No, pero me cuesta mucho más escribir. De cero. Mucho más. Tú, César, ¿cómo vives? Lo discutimos con Jordi. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vas a Muy bien. vivir el ser absolutamente inútil? Yo no creo que... Bueno, espero no llegar nunca a ese punto. ¿O a Bueno. qué te refieres? Bueno, que va a haber siempre un algoritmo que lo va a hacer mejor que tú, cualquier cosa. Depende. No, depende, Cualquier ¿no? cosa no. Bueno, ¿cuál? Cualquier cosa no. A ver, dime, ¿cuál? ¿Qué nos Eh, queda? O sea, pasa que igual nos ponemos un poco filosóficos ahora, ¿eh? Venga, me interesa. Mi experiencia personal de la vida, esto no lo va a hacer ningún algoritmo mejor que yo. Entonces me da igual. Pero a ver, ¿A quién le interesa, perdona, A mí. haciendo una pregunta, ¿a quién o sea, al mundo le interesa tu experiencia personal de la No, vida? a mí me Vale, interesa. Vale, ya, pero vale, pero esto qué es... útil, ¿no? O sea, la Claro, sí, pregunta estoy hablando es- de una vez tienes clara ya tu experiencia de la vida, y la vas a disfrutas hacer y tal. cosas, ¿vale? Todas las cosas que vayas a hacer lo va a hacer mejor lo va a hacer mejor ChatGPT. Experimentar la realidad personalmente yo no lo va a hacer mejor ChatGPT. Pero es que tu realidad va a ser nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le vas a servir a nadie. ¿Pero por qué tengo que servirle a alguien? Bueno,
porque de alguna forma vivimos en un sistema basado en la materialidad y en el intercambio. Es Vale. verdad, es verdad. Entonces tenemos que de alguna forma, o sea, nuestra razón de ser muchas veces se apoya en el hecho de servir a otros y generar una forma de intercambio. Hostia, tío, pues por suerte no es mi caso. O sea, tú puedes vivir solo en tu casa sin servir a nadie, Yo creo que sí. sin ningún recurso material, Yo creo que sí. Sí, sí. respirando. Sin ningún recurso material, pero por qué no hay ningún recurso material? Es al contrario, ¿no? Es como época Porque de no sirves abundancia. a nadie. Si no sirves a nadie, no hay recursos material. Pero, o sea, perdón. O sea, ¿yo tengo mi pirámide de Maslow completa Vale. o incompleta? En No. esta suposición. A ver, no, yo lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que tú puedes hacer, va a haber alguien que lo va a hacer mejor. Vale, O pero, alguien no, una Vale, máquina. una máquina. pero ¿estamos en una situación donde el sistema colapsa o donde todos tenemos abundancia? Bueno, ese es el tema. O sea, ¿qué significa que todos tenemos abundancia? Hombre, porque si estoy preocupado porque nada de lo que haga ¿Qué sirve es y no puedo abundancia? comer, pues obviamente mis ¿Qué es- problemas qué son muy es distintos. abundancia? ¿sabes? Bueno, Estos esto es muy- psicodélicos. esto es muy Para tener esta filosófico. conversación me está Claro, porque- faltando profundidad. Abundancia siempre es relativo a. No estás pensando en abundancia relativo al hombre de la tribu de hace 50.000 años. No, Bueno, estás ponte en el pensando en framework de la abundancia pira- respecto a tu vecino. La pirámide de Maslow, por poner algo, por poner un framework. O sea, ¿cómo de completa está? Es que la pirámide de Maslow no se puede entender en absoluto. Tienes que entenderlo todo en relativo. Todo en relativo, cómo está tu vecino. Es que lo más importante es cómo está tu vecino. Hombre, la pirámide de Maslow es bastante absoluta, ¿no? Porque al final es, no, ¿tienes para comer? no, hombre, ¿Tienes no, la dónde pirámide de dormir? Maslow es todo menos absoluta. Porque está hablando de cuáles son tus aspiraciones, ¿no? Evidentemente está hablando de Esto primero. lo de arriba. Esto es lo de arriba, que es lo que realmente te puede acercar a la felicidad, no es respirar. Excepto, Respirar te quita la felicidad. excepto, cuando no lo excepto que puedes te hacer. falte. Vale, pero ¿cómo de completa está entonces en esta suposición? Porque depende de esto, ¿no? Si estoy preocupado por buscar Bueno, que no comida, te pues igual me voy al preocupa. Tú estás bien, bosquecazo. ¿no? O sea, Yo estoy básicamente bien, resumamos. estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, sí, ¿No estoy te bien. preocupa? Para No, nada. No, vale. Y de hecho estoy... Es que hay mucha gente que lo ve con ansiedad. ¿eh? Pasando. Hay gente que ve... ¿A ti te preocupa? No, a mí no. Ah, vale, vale. A mí me interesa mucho. Pero yo tengo cierto instinto kamikaze de ver lo nuevo, lo interesante, lo diferente, ¿no? O sea, a mí me aburre el continuismo, desde luego. Esto no me interesa. Y sí que busco una idea de progreso, de mejora, ¿eh? Y tengo unas ideas muy concretas de lo que es mejora. Pero sí que creo que llevando al límite cualquier tarea reactiva, que es lo que hablamos el otro día, o sea, lo que no puede quitar es la iniciativa. O sea, La creación. la Yo creación, el otro día no, hablaba las- con un amigo nuestro, Jaume, un abogado que conocemos hace muchos años, y decía, es que al final es la intervención divina, ¿no? Hay como una creación, el nacimiento de la vida, según los claro, religiosos, y ¿no? eso es muy importante. Pues eso es lo único que nos quedará. Es el parir ideas. Luego todo lo demás lo automatizamos. Pero hay Ideas, una- inquietudes, intenciones. Pero para ir ideas realmente no, es la intencionalidad. bueno, Exacto. hacerlas pasar. Ok. O sea, hacer que existan las ideas. O querer que existan. Exacto, sí. Más que hacer que... O sea, Ujú. querer. Querer, sí. Es lo más básico. Mm. Todo lo demás, ChatGPT. Sí, Vaya pero... anuncio de ChatGPT, puta madre, que acabas de hacer aquí, ¿eh? Y no sponsorizan, segunda semana que... Pero no sé, Bueno, a ver al si nos final escuchan. depende de lo que valores en tu vida para ser feliz, ¿no? Yo valoro mucho la adquisición de conocimiento, por ejemplo. Y es que esto solo lo puedo hacer yo, ¿sabes? No, tú con ChatGPT. No, dentro de mi experiencia vital, solo yo puedo adquirir conocimiento. ¿Sabes lo que quiero decir? Y ChatGPT me va a ayudar a adquirirlo de forma mucho más rápida, Pero a el mucha más conocimiento escala. Yo creo que es interesante en tanto que es útil. No para mí, no. ¿Por qué? De alguna forma, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? No sé, aprendo de física cuántica y me es cero útil. ¿sabes? Hombre, yo Porque creo me que interesa. te ayuda a entender el mundo. Vale, pero esto no va a cambiar con ChatGPT. Ahora sí que estoy lamentando habernos metido en un rabbit hole que A ver, puede ¿de qué no más tener queríamos fin. hablar? Puede no tener fin. Teníamos más Creo que es cosas. interesante, deberíamos hacer Indic Philosophic Talks. No, totalmente, ¿eh? Totalmente. Yo creo que hemos hablado un poco de todo. O sea, el último tema que he apuntado, pero no lo iba a hablar, que es el tema de los psicodélicos. No, el tema Oye, lo psicodélicos suelta. no se puede pero hablar a y ver, no me señales a mí. pero No me contexto, señales a mí, contexto. Además, que yo no me pero tú tomo has dicho nada. psicodélicos hace 3 minutos, ¿eh? Sí, porque es que escuché una charla, pero eso no se puede hablar por tema de confidencialidad. No, pero espera, da un poco más de contexto.
de una persona, un fundador en Es que no se tal. puede contar casi nada. No, entonces bueno, es todo pero no, abstracto. simplemente un Bueno, estuve en fundador. un evento, no puedo decir qué evento. En las montañas de Perú. No, en Alemania, en el sur de Alemania, donde hacía mejor tiempo que en Barcelona. Para que veáis lo que es la vida de Romero, ¿eh? La gente que nos escucha. Oye, fin de semana, ¿eh? En lugar de Sí. estar en mi casa con mi En familia. Alemania, en el sur de Alemania, escuchando una charla de psicodélicos. Sí, con un montón de Yo creo que emprendedores. es el problema de todo el mundo que nos escucha. Con un montón de emprendedores europeos y hubo muchas charlas, me parecieron muy interesantes, conocí gente muy guay, pero hubo una charla de un emprendedor alemán que yo no conocía, pero que ha hecho cosas muy impresionantes, que de repente está obsesionado con los psicodélicos y dio una charla sobre los psicodélicos. Y yo no conocía nada, no he tomado ningún psicodélico y me interesó mucho. Y ahora tengo un libro en el Kindle que me voy a leer porque el tío hizo una charla desde el punto de vista científico de todas las sustancias que nos tomamos, y de hecho si nos escucha gente joven, una cosa que me impactó mucho fue el gráfico del deterioro neuronal de las personas, sobre todo jóvenes de menos de 20 años, causadas por el cannabis. Es increíble, o sea, te hace idiota a una velocidad acojonante, sobre todo antes de los 20 años, 22 años para los chicos, 20 años para las chicas, que es cuando más o menos madura, no sé los conceptos técnicos, pero madura nuestro sistema neuronal. Luego de 20 a 30 hace bastante daño. A partir de los 30 se ve que puedes fumar porros, que ya como ya te estás quedando tonto de viejo, ¿no? O sea, a partir de los 20... Ya no se nota, ¿no? A partir de los 20 empiezas a deteriorar, a partir de los 30 empiezas a deteriorar rápido la capacidad neuronal. Entonces el cannabis ya no hace mucho daño porque te lo estás haciendo cada día. Esto no es... No, mejor no consumirlo, pero sobre todo lo que a mí me impactó es el daño que hace el cannabis a la gente joven. Mucho daño. Entonces me hizo reflexionar, toda la gente que conozco joven o con hijos, en mi caso ya que soy mayor, con hijos jóvenes, de un poco dar este awareness, ¿no? Dar este conocimiento. Eso y el alcohol. Eso y el alcohol. El alcohol era la segunda droga más peligrosa o la segunda sustancia que generaba más daño en el mundo después de la heroína. Sí, creo que era así o al revés, no me acuerdo. Pero la primera, segunda eran heroína y alcohol. Luego había un par más, luego cocaína. Y abajo de todo, las que menos daño causaban eran los psicodélicos. Y de hecho, la charla de este señor fue interesante porque son unas drogas que aparentemente no tienen una toxicidad en sí. O sea, la droga en sí no te genera un daño neuronal ni biológico, pero son muy peligrosas porque la gente se toma ketamina, magic mushrooms, ¿no? Setas de estas alucinógenas o MDMA, versiones, digamos, limpias, sin mezclar de la calle y tal, bajo supervisión médica, y no te hacen un daño biológico aparentemente. Pero mucha gente se hace daño porque se toma estas sustancias de fiesta o en un entorno no seguro y la gente se autodaña o hace daño a otras personas porque no estás en la realidad en ese momento. ¿No? Pero Estás en un viaje. el MDMA te funde el cerebro, ¿eh? MDMA sí, perdona. Sí. Esto concretamente era el Magic Mushroom. Okay. El psilocibin o como se llame, que es el componente este de las setas mágicas. Estas no son tóxicas, pero son peligrosas porque la gente salta por las ventanas y la gente se corta por la mitad y hace cosas muy raras porque no está en la realidad, ¿no? Pero que parece ser que está habiendo muchos estudios de utilizar estas sustancias, concretamente el psilocibin con doctores y de una manera muy medida para curar depresión con unos resultados muy, muy, muy positivos. Y hay una empresa, que es este emprendedor, está trabajando en esto ahora, que quiere comercializar y legalizar esto en tal. Y me pareció fascinante cómo funciona el cerebro y estas sustancias. No toméis drogas. Con esta novedad no toméis drogas. Con esta novedad business no bebáis and tech. alcohol, no fuméis, emprended y trabajad mucho. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir hoy a la tertulia de ITNIC y hasta la semana que viene.